En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a ocuparme de las diferencias entre el Unix y el DOS. Voy a abordar 7 puntos acerca de esa diferencia. Comprendo que este análisis puede resultar de un interés secundario o quizá de ningún interés para cuantos usuarios de sistemas operativos actuales, recientes, estén habituados a no salir del GUI. El GUI es Graphic User Interface, interfaz gráfico de usuario, o sea, lo que las modernas versiones del Linux, no sé si la excepción sigue siendo Slackware, en que por defecto no presenta una interfaz gráfico de usuario, sino una interfaz de texto, el CLI, línea de órdenes, pero que yo sepa es la única actual distribución de Linux que hace eso. Las demás, por defecto, lo que abren es el GUI, una interfaz gráfico de usuario. Y por supuesto, el Windows, desde hace muchísimos años, decenios, lleva desde finales de los años 90 del pasado siglo, lo que exhibe, lo que presenta es el interfaz gráfico. Hasta el punto de que en Windows, la mayoría de los usuarios de Windows no saben qué es la línea de órdenes, la línea de comandos, como se maltraduce en esa especie de Spanglish que prevalece en el ámbito electrónico. Y no es fácil de encontrar. Hay para los usuarios avanzados que quieren llegar a la línea de órdenes, para impartir justamente órdenes que no se pueden, que no se le pueden dar a la máquina en el entorno gráfico. Bueno, pues hay que averiguar, hay que buscar un poco, hay que aprender. Y justamente el Windows está preparado, concebido, orientado para usuarios que no quieren aprender, que no quieren informarse ulteriormente, que no quieren tener que leer nada sobre cómo funciona el sistema operativo o qué procedimientos hay que, hay que seguir, porque eso requiere un aprendizaje, requiere una cierta lectura o quizá como mínimo visionar algunos vídeos en que posiblemente se explique. Pero la mayoría de los usuarios no lo hacen. Y bueno, llevan razón. Si les sirve para lo que ellos quieren, para su uso práctico, el interfaz gráfico, pues no tienen afán de aprender más, de manejar la máquina con mayor potencial, de adentrarse en complicaciones que ciertamente, si lo hicieran, les facilitarían un uso más eficiente, más ambicioso, con mayores posibilidades, pero puede que tales posibilidades no les sirvan de nada. Ellos quieren un instrumento fácil, sencillo, cómodo, rápido, para algunos usos más o menos limitados, sea, por ejemplo, escribir textos, pero bueno, sin mayor ambición de formatearlos a su manera, con su personalización, sino abrir un programa, el Office de Microsoft, y escoger una plantilla, un estilo prefijados, prefabricados, y según ello escribir su currículum, o escribir una carta, o escribir un anuncio. Ya viene ahí todo dicho cómo es la mm, cómo se formatea. No tienen que pensar nada en escribir y ahí lo formatea todo. Bueno, para ese uso, para el uso de ver vídeos o películas
de un determinado servicio al que se abonen, jugar también los juegos que son accesibles. Bueno, y no quieren ni necesitan nada más. Entonces, ¿por qué se les va a recomendar que usen la máquina de manera más ambiciosa, más eficiente, para realizaciones de mayor alcance, de mayor fuste? No tiene sentido, lo usan para lo que quieren y se acabó. No hay nada más que decir. Y hoy en Linux, la mayoría de los Linuxeros de hoy no son como los Linuxitas de hace 20 y sobre todo de hace 25 años, en que, bueno, éramos los pioneros, teníamos un afán primero, los que usábamos la cueva, no nos quedaba otro remedio que usar el intérprete de órdenes, porque es lo que por defecto nos exponía el sistema operativo. E incluso, como ya les conté, yo durante años ni siquiera había instalado entorno gráfico. O sea que no tenía ninguna interfaz gráfica de usuario. O sea que aunque no lo hubiera querido, no me hubiera quedado otro remedio que el de aprender la sintaxis, aprender las órdenes, lo que podríamos llamar morfología y sintaxis, aprender a redactar scripts, aprender, por tanto, las variables, los bucles, las iteraciones, lo cual no deja de ser un lenguaje de programación de alto nivel, mm, pero tiene los mismos conceptos, recursos, procedimientos de un lenguaje de programación. Bueno, después, los que vinieron después, eh, mm, lo necesitaban menos, porque ya entraban con Debian, con Ubuntu, no digamos con Ubuntu, pues entraban en el interfaz gráfico de usuario. Pero con todos los que se iniciaron en Linux hará 20 años aproximadamente, bueno, pues en general era una minoría con mucha inquietud intelectual que se acercaban a la informática con una visión de cierta intrepidez, de cierto ánimo aventurero, de ambición, de querer ir más allá. Y efectivamente se hacía todo eso, por lo menos muchos, no digo todos. Pero a medida que las distribuciones de Linux han ido facilitando las cosas, mejorando el GUI, con toda esa variedad de GUIs que hay que rivalizan entre sí en estética, con diversos tipos de estética, claro, porque la estética tiene que no todos tenemos los mismos gustos. Afortunadamente, hay variedad. Bueno, algunos de los GUIs actuales a mí me resultan, mm, pues en dos dimensiones, qué sé yo, lo que el Centro Pompidou de París es en tres dimensiones, algo que yo no sabría calificar, salvo como esperpéntico o mm, psicodélico, no sé qué palabra sería. Bueno, otros evidentemente tienen una estética más de mi gusto, más clásica, y rivalizan en imágenes preciosas, en combinaciones fantásticas de colorido, de trasfondo y primer plano. Bien, al mismo tiempo que deslumbran al usuario, que lo atraen por ese lado, lo seducen por el lado del atractivo visual, a veces sonoro también, porque son entornos multimedia en que según se abre la máquina, el sistema operativo, se escuchan melodías. De nuevo, con la música pasa igual, no todos tenemos los mismos gustos. Si a mí me ponen un hard rock o un metal o algo así, salgo corriendo, pero para otros eso es muy atractivo, ¿verdad? Cada uno tiene lo suyo. Y muy bien, mejor que no tengamos todos los mismos gustos, así hay
mayor variedad. Bien, pero además de eso, las modernas distribuciones permiten correr muchos programas y hacer muchas cosas sin salirse para nada del entorno gráfico. De manera que hay quien no conoce, hay muchísimos Linuxeros hoy, que no conocen la sintaxis de Linux, ni falta que les hace. Yo me permito hacer un distingo terminológico entre Linuxero y Linuxita. Para mí el Linuxita es más que un Linuxero, es un entusiasta de, como yo lo soy, de Linux que aspira a ir más allá, a conocer la sintaxis, la estructura, la, lo que hay detrás y por tanto a conseguir objetivos más ambiciosos, más personalizados, a usar la máquina de manera pues que uno mismo va superando hándicaps y va logrando resultados que no había pensado, no había fijado de antemano. Para mí ese es uno de los atractivos de la electrónica, de la informática. Y es que en mi vida ha representado algo que yo no había imaginado cuando empecé a usar en 1989 el primer computador que tuve. Lo entendía como un instrumento puramente utilitario y limitadísimo, o sea, una máquina de escribir mejorada que supuestamente, según me habían recomendado, porque yo me había hecho un poco de rogar para dar ese paso, bueno, pues me permitiría con menor esfuerzo hacer más cosas, pero esencialmente las de mi trabajo como un profesor, investigador, autor, escritor, o sea, escribir. Y enseguida descubrí que era muchísimo más que eso, me adentré y el desafío intelectual que ha supuesto la capacidad de ir afrontando dificultades, solventándolas, ha sido para mí un desarrollo de perfeccionamiento individual, de incremento de confianza en mí mismo. Pero, por supuesto, esto yo no lo digo como un ideal, porque lejos de mí considerar que todos deban tener esas pretensiones o esos afanes. ¿Por qué? Porque es como quien, bueno, pues quiere perfeccionarse en el, en el, en la musculación o en los deportes de combate. Bueno, pues está muy bien, pero no son ideales de vida que tengamos que seguir otros. Me parece estupendo quien se perfecciona y se realiza en la eh, esgrima, en el boxeo, en el judo o en el salto de pértiga. Muy bien, otros no hemos tenido ocasión, oportunidad, tentación de hacerlo y como no se puede hacer todo en la vida, pues bueno, cada uno se realiza según unas pautas. De manera que los 7 puntos que voy a abordar a continuación, comprendo que por, lo, por las consideraciones que acabo de exponer, no son, no van a ser de mucho interés para la mayoría, o por lo menos para una buena parte, de los usuarios actuales de computadores domésticos. Pero bueno, en este estudio bastante amplio que he hecho de Linux y de los temas conexos, tanto de electrónica como de informática, pues bueno, este estudio de las diferencias entre Unix y DOS, me parecen importantes. También quizás son muy importantes para mí. Ustedes saben que a lo largo de los episodios anteriores he incurrido, quizá con exceso, en lo que podría quizá
verse como un defecto de esta serie, y es el lado demasiado autobiográfico. Es decir, que yo no me limito a hacer una exposición desde una mirada imparcial, ajena, externa, sino que cuento también mi trayectoria, cómo yo he ido llegando a todo esto, cómo he ido descubriendo las diversas etapas de esta trayectoria, de este itinerario. Bueno, pues en esta, este es sea bueno o malo, loable o censurable, este es sin duda un aspecto de la presente serie. Y en ese aspecto, claro, la relación entre el DOS, el 2 y el Unix es muy importante porque yo llegué a la informática en el DOS y con el DOS. A diferencia de tantos otros usuarios del DOS, yo enseguida lo estudié. Yo estudié el manual de usuario del DOS, la, la, me vendieron, me trajeron el proveedor una tarde el computador, ya era al atardecer, al anochecer, yo no lo encendí a la mañana siguiente, pero entre la noche y la mañana yo estuve estudiando el manual y me lo aprendí. De manera que, claro, es una manera personal, libresca, si ustedes quieren, manualera, de abordar intelectualista, porque, claro, ahora se habla mucho de lo intuitivo, como yo carezco de intuición, lamentablemente, nada, cero de intuición, pues solo llego a valerme de algo entendiéndolo, enten- conceptualmente. Mi acercamiento es conceptual. Con lo cual, claro, para mí, el DOS, comprender eh, cómo era el sistema operativo DOS, cuáles eran sus órdenes, cuál era su morfología y su sintaxis, bueno, esto fue decisivo. Con lo cual, el ulterior paso al Linux, y el Linux es Unix, digan algunos lo que quieran, es Unix. Bueno, pues el paso al Unix, de hecho, la sintaxis de Linux es Unix. Bueno, pues el paso a la sintaxis del Unix, pues fue un cambio para mejor, desde luego, pero, pero para el cual yo ya estaba muy preparado por el manejo del DOS. Cambio que además yo tenía que hacer al adoptar la distribución. Entonces, una de las primeras, la de las primerísimas distribuciones de Linux, la única que hoy persiste es justamente la que yo adopté, Slackware, y a la cual he seguido fiel hasta enero del 2024, o sea, hasta hace exactamente un año en este momento. Y bueno, ya usándola en modo texto y a través del intérprete de órdenes, pues naturalmente tenía que aprender también su sintaxis. Y eso hace que eso determina que la comparación entre la sintaxis del DOS y la del Unix, pues haya sido personalmente para mí, menos sin duda para otros usuarios de Linux, una parte importantísima del aprendizaje, de la adquisición, de la, mm, del dominio, de la adquisición del dominio del sistema operativo. Bueno, cuando paso ahora al primer punto, tras este largo preámbulo, cuando Kildall, porque no hay que olvidar que en realidad el DOS es un trasunto, un clon, en cierto modo, del sistema operativo que había sido diseñado, elaborado por Gary Kildall, el CP/M. Bueno, pues cuando Kildall elabora el sistema operativo, lo hace para computadores domésticos anteriores a los que en los años 80 venderá la IBM, y esos computadores, igual que el primer IBM del año 81, eran máquinas de poquísima capacidad, de poquísima potencia, bajísima memoria,
nula capacidad de almacenamiento. Ya, bueno, ya he dicho que el primer IBM no tenía ningún dispositivo de almacenamiento. Se podía comprar una disquetera externa de pago adicional o un dispositivo adicional para grabar en cassette, pero no tenía, hablo del primero, el de 1981, no tenía almacenamiento ninguno. O sea que los $1.565 que costaba la máquina eran para un aparato que no podía almacenar absolutamente nada, ni imprimir. La impresora había que comprarla adicionalmente también. Bueno, pues los aparatos anteriores pues tenían además otros problemas. No digo que tuvieran todas esas limitaciones, no he estudiado en detalle las características de aquellos computadores domésticos de los últimos años 70, incluyendo los que producía, los que fabricaba la pequeña empresa de Gary Kildall, Digital Research, llamada a un brillante futuro ya en otras manos, cuando muchos años después Kildall la venda y Digital Research será una gran yes, sigue siendo una productora de software importante, entre otras cosas, de una de las mejores versiones del DOS que yo he utilizado y todavía tengo y recientemente la he vuelto a usar con el 2EMU y está muy bien. No es la que uso ahora, ahora uso el FreeDOS, pero, pero reconozco que el DR2 de Digital Research es una versión o distribución muy buena del DOS. Bueno, entonces, aquellas máquinas de los últimos años 70 tenían defectos. Por ejemplo, el teclado. Ya les hablé de que algunos teclados, los primeros, no tenían minúscula. Se consideraba que no hacía falta en la minúscula. Pues como en el Telex que yo recuerde, no se usaba la minúscula. Como en los telegramas antiguos, no se usaba la minúscula. Bueno, para el uso que entonces se concebía, pues no hacía falta. Y que además eran teclados eh, inseguros, que, que fallaban. Bueno, esa fue una de las principales mejoras que introdujo IBM, que no en vano era fabricante, entre otros muchos tipos de máquinas, de sus celebérrimas y sin duda eh, muy, muy eficientes máquinas de escribir IBM. Yo tuve una, justamente que me vino muy bien para mis signos de lógica matemática, que con la máquina tradicional no podía. Pero en fin, posteriormente tuve otra de la Brother que tenía muchas ventajas sobre la IBM. Bueno, el caso es que la IBM avanzó, sobre todo para mí quizá fue el principal adelanto del IBM con respecto a otros computadores domésticos, el teclado. IBM ofreció un teclado mejor. Entonces, volviendo a Gary Kildall, se encuentra con máquinas de poquísima potencia y a las cuales se accede por teclados, algunos de los cuales tenían la limitación que he dicho. Entonces Kildall prescinde de la minúscula. La sintaxis del CP/M va a utilizar únicamente la letra mayúscula. Y como el Q2 de Tim Patterson va a ser un clon del CP/M y el MS2 que licenciará Microsoft a la IBM, a su vez es un clon del Q2 de Patterson, bueno, pues hace lo mismo. La sintaxis del DOS, del MS2 o del PC2 o del DR2 es la sintaxis del CP/M. Por tanto, son mayúsculas. Ahora, en el desarrollo posterior, ya con versiones más actualizadas, es verdad que se han introducido también las minúsculas, pero el sistema
operativo DOS y los salidos de él como Windows, todos los Windows, son lo que se llama case insensitive. O sea que puede escribirse el nombre de un fichero con mayúscula o con minúscula, o con una mayúscula y otras minúsculas, o cualquier combinación. Pero entre dos ficheros alfabéticamente, cuyos nombres sean alfabéticamente idénticos, con la única diferencia que hay entre mayúscula y minúscula, los dos ficheros serán idénticos. O sea, si hay un fichero que se llame abc.ef y hay otro que tiene el mismo nombre, pero la A es mayúscula en vez de minúscula, bueno, pues el segundo no será admitido. Ese rasgo de case insensitive, no sensible a que la palabra case no se puede traducir por una palabra española, hay que decir por la diferencia, en nuestro idioma hay que decirlo con una expresión mucho más larga. Es insensible a la diferencia entre mayúscula y minúscula. Bueno, pues ese es un rasgo del Windows, que yo sepa de todos los Windows. Es un rasgo del Android, por lo cual es una de las muchísimas razones por las cuales yo afirmo que el Android, a pesar de su kernel, no es Linux, es justamente por eso, por ser case insensitive. Y yo no puedo decir nada sobre el Mac, los sistemas de Mac, porque no los conozco. Desconozco, pero creo que también en ellos no puede haber dos ficheros que sean diferentes y cuyos nombres sean iguales, con la única diferencia de que el uno tenga una minúscula en un lugar donde el otro tenga una mayúscula. Bueno, pues esta es la primera diferencia importantísima. Hoy en Linux yo puedo tener perfectamente, y tengo ficheros que se llaman igual, con la única diferencia de que el uno tiene alguna mayúscula y el otro está todo en minúscula. Y esto lo hago deliberadamente por razones, por ejemplo, de tener versiones viejas de este mismo texto, de este mismo artículo, por ejemplo. Voy guardándolas con combinaciones de mayúscula y minúscula para, para así ir distinguiendo las versiones precedentes de la última. Hay muchísimos medios de ir guardando versiones anteriores, distinguiéndolas, pero uno puede ser perfectamente este. Otra innovación de Kildall, heredada igualmente por el DOS, fue limitar los nombres de fichero al patrón 8 más 3. 8 caracteres alfanuméricos para el nombre propiamente dicho y 3 para lo que se ha solido llamar extensión, pero yo prefiero llamar desinencia. También se podría llamar sufijo. En el DOS hay desinencias canónicas, exe, com, bat, y luego hay otras que son DLL o VL, cada una de las cuales desempeña una función. Y luego hay muchas otras desinencias ampliamente conocidas. Por ejemplo, para los documentos del Word, DOC. Luego los más modernos es docs, DOCX. Para ficheros gráficos, pues hay muchos formatos, JPG, PNG, bueno, muchos más, ¿verdad? Los primeros eran GIF, GIF, bueno, y otros, una lista muy larga. Para ficheros audio, pues WAV, AAC, M4A, MP3, bueno, y otros. Los primeros sean los de Real Audio, RA o RM. De manera que las desinencias cumplen en el DOS una función importante que es saber
de qué se trata, qué tipo de fichero es aquel que tenemos delante o que vamos a tratar. Y esto mismo pasaba en el CPM de Gary Kildall. ¿Por qué el nombre estaba limitado a 8 caracteres alfanuméricos y la extensión o desinencia a 3 por las limitaciones mismas del aparato? Ya he dicho, eran máquinas de poquísima o nula capacidad de almacenamiento, de muy baja memoria, de muy pequeña potencia, y por tanto había que escatimar los recursos. Y además, al decir alfanumérico, y de precisar que inicialmente era del mapa de caracteres IBM 437, o sea, lo que se llama ASCII estándar. Los caracteres ASCII del nulo, que es 0, al 127. Y nada más. Y aun de ellos, me parece recordar que 21 primeros no son gráficos. O sea que era del 22 en adelante. Bueno, pues estos caracteres, a cada uno corresponde un byte, y por tanto, inicialmente, decir 8 más 3, podríamos indistintamente hablar de bytes o de caracteres. En el Unix, ¿cuál era y es la limitación? Bueno, pues la limitación es de 255 bytes. 255 bytes, eh, ¿en qué se traduce si contamos el número de caracteres? Primero he de aclarar, en Unix y por tanto en Linux puede no haber desinencia. De hecho, inicialmente el Linux no utilizaba desinencias. ¿Cómo sabemos que un fichero es un ejecutable? Bueno, pues en el DOS lo sabemos porque tiene una de las extensiones COM o EXE. ¿Cómo sabemos que es un script, que es también un ejecutable en sentido lato, elaborado por el usuario, pero pero a través del cual el usuario imparte órdenes al aparato? Bueno, porque es un BAT. Es un BAT si el intérprete de órdenes es el command com. Hay otro intérprete de órdenes, es el DOSCOM, y con él los ficheros, los scripts, no se llaman BAT, sino BTM. Que yo lo usé durante años, tenía una potencia mucho mayor que el command com, la sintaxis permitía muchísimas más cosas, de nuevo, era para usuarios más avanzados, más ambiciosos, que querían avanzar por senderos no trillados. Bueno, ¿cómo sabemos que un fichero es un ejecutable en Unix y por tanto en Linux? Por el atributo. Esa, es una particularidad. En el DOS no había atributos. Bueno, siempre existió el de solo lectura, pero no en Unix tenemos un sistema de atributos y uno de ellos es la X de ejecutable, que se puede dar a lo que en Unix equivaldría a un exe o com del DOS, es decir, a un binario, pero se puede dar a cualquier script elaborado por el usuario y destinarse a ejecutarse. En Unix, además, los directorios, de los cuales voy a hablar enseguida, tienen también el atributo X, porque ejecutar un directorio es activarlo. A diferencia de los ficheros comunes y corrientes, en los cuales ejecutarlo es correr unas órdenes, en cambio en un directorio es activar el directorio. Bueno, pues en, en, el, en el Unix, como digo, un nombre de fichero puede tener 255 bytes, lo cual se traduce en un número de caracteres que depende del mapa de caracteres que usemos. Si usamos el
el IBM PC 437, pues el número es ese, 255. Pero si usamos el mapa de caracteres que hoy se ha impuesto, el UTF-8, entonces pues hay que dividir por 8, evidentemente. O sea, son muchísimos menos. Pero con todo es mucho más largo, claro, que en DOS. Yo, de hecho, nunca he tenido problema. He escrito nombres muy largos y nunca me he encontrado con ninguna limitación. Luego, además, en el DOS había el elenco de caracteres, he dicho alfanuméricos, pero no todos los caracteres alfanuméricos eran utilizables para nombres de ficheros. En cambio, en Unix, hay una limitación absoluta que es el carácter null, el cero. El cero, cuando digo el cero, no quiero decir aquel carácter que se representa gráficamente como un cero, sino el, el byte nulo, el carácter nulo, cero. Bueno, pues ese no es utilizable. Y hay una segunda limitación, que no es absoluta, pero casi, que es la barra. De paso, voy a aclarar una diferencia entre el DOS y el Unix, es qué signo sirve para separar un directorio de los subdirectorios o de los ficheros agrupados en ese directorio. En el Unix es la barra, en la cual la parte más a la derecha está arriba y la barra inclinada, cuya parte más a la derecha está arriba y más a la izquierda abajo, y en el DOS es al revés. Es la backslash, como se dice en inglés, la barra invertida, la parte más a la izquierda arriba y más a la derecha abajo. Las razones por las cuales Gildal reemplazó eh, el, la barra de la barra inclinada normal por la inversa, la desconozco. Por otro lado, primitivamente Gildal no había recuperado la noción de directorio que ya existía ampliamente en el Unix. La primera versión del DOS tampoco tenía directorios. ¿Por qué? Porque justamente por esas limitaciones tan grandes del hardware no tenía sentido hacer directorios. Todo iba amontonado en el mismo cajón, en el mismo directorio. No había directorios. En francés llaman a los directorios répertoire, o sea, repertorios. Bueno, evidentemente, cuando se inventaron los conceptos informáticos, hubo que ir inventando. Lo que llamamos directorio se hubiera podido llamar caja, o cajón, o, mm, o de cualquier otro modo. Cofre, bueno, hubo que inventar y se acuñó ese término de directorio. Eso se había desarrollado en el Unix, pero en el CPM, en su versión inicial al menos, y en la primera, en el DOS número 1, en el de 1981, no había directorios. Y también esa era una razón adicional para distinguir por su función unos ficheros de otros con desinencia. Porque, claro, una posibilidad, a pesar de las limitaciones de las máquinas de entonces, hubiera podido ser hacer nombres de 11 caracteres, sin desinencia, sin punto. ¿Por qué se adoptó la desinencia? Justamente porque al estar inicialmente apelotonados, agrupados, agolpados todos los ficheros en un único directorio, en una única instancia, bueno, pues el único modo de diferenciar funcionalmente unos de otros, o el modo que se le ocurrió a Kildall y que copió el DOS, fue el de las desinencias. Bueno, hoy en Linux
se han adoptado las desinencias como un recurso de facilidad, no para los ejecutables, pero mm, sí, por ejemplo, para los scripts elaborados por el usuario, que son concatenaciones de órdenes, que suelen tener la extensión SH, pero esto no es obligatorio, ¿eh? Yo he elaborado muchísimos scripts y no les pongo desinencia ninguna. Es un recurso de comodidad. Pero también se han adoptado, por ejemplo, para los PDFs. Bueno, pues para que un programa que lee PDFs o que eventualmente los edita, los modifica, sepa que lo que queremos darle como inducto es un PDF, bueno, pues se utiliza el recurso de reconocerlos por esa desinencia PDF. Si es un fichero de impresión PostScript, por la desinencia PS. Si es un gráfico que queremos visualizar o modificar, bueno, pues por alguna de las varias desinencias propias de ficheros gráficos. Por ejemplo, hoy la más común es JPG, pero hay otras como el PNG, que es mejor porque permite una realización gráfica sin compresión y por tanto de mejor resolución. Claro, para el ojo normal y corriente no hay diferencia, yo los veo igual, pero sé que el PNG puede tener una realización gráfica mejor y prefiero guardar mis gráficos como PNG. O para el audio, bueno, solemos usar hoy los comprimidos M4A, AAC o MP3. Sobre todo MP3 es el más socorrido porque sirve para reproducir en dispositivos externos, como radios, como cadenas de música, que no reconocen otros. Pero yo prefiero guardar mis ficheros audio como WAV. ¿Por qué? Porque no tienen compresión y por tanto graban con toda la plenitud, de nuevo, para el oído. Después, a la hora de oírlo, reconozco que no veo diferencia, pero sé que hay oídos mucho más finos del mío que dicen, sí, sí, los audiófilos, cómo no, pues escuchar una sonata de Vivaldi en WAV o escucharla en MP3, el verdadero audiófilo dice, no, no, claro, no es igual, tiene una experiencia auditiva a la cual yo lamentablemente pues no accedo porque mi capacidad auditiva pues es menor. Ahora, esta adopción de las desinencias en el Linux, yo sinceramente, claro, me inclino y lo hago también, como no, uso el PDF, PS, JPG, MP3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Primero porque tengo que transmitir soy, no solamente soy usuario, también soy productor de contenido y por tanto he de producir contenidos que los destinatarios puedan reconocer y usar. Segundo, porque en mis propios programas hoy van a reconocer, identificar o usar los ficheros de un modo u otro en virtud de las desinencias. Y querer luchar contra eso es como querer luchar contra los molinos de viento. Ahora, no me gusta. Personalmente no me gusta. Además, desde el punto de vista conceptual, tengo muchas objeciones. Yo puedo tener hoy en Linux, por ejemplo, un fichero que se llame, y los tengo, .abcd.ef. Bueno, ¿cuál es la desinencia? ¿Después del segundo punto o después del primero? Porque antes del primero no hay nada. Ahora, supongamos que rebautizo ese fichero y delante del punto coloco un espacio. O sea que el fichero se llama espacio, punto, ABC, etc. Bueno, pues, ¿cuál es el nombre propiamente dicho? El espacio y lo demás, la desinencia. ¿Y qué pasa si yo en el nombre de fichero tengo 4, 5, 6, 7 puntos? ¿Cuál es la desinencia? ¿Lo que hay a la derecha del último punto? ¿Lo que hay a la derecha del primer punto?
Por ejemplo, yo tengo, ya he dicho, sí, los PDFs los tengo con esa disidencia PDF, la victoria de Linux.pdf. Y luego modifico, reviso y digo la victoria de Linux.pdf.vet. Y luego en una segunda modificación, la victoria de Linux.pdf.vet.01. Y así hasta 99. Bueno, eh, ¿cuál es la disidencia? ¿Por qué lo que está a la derecha del último punto del primero? ¿Qué pasa si yo llamo a un fichero .abc.cf? ¿Qué es? ¿Por qué empiezo por dos puntos? O por otro procedimiento, por ejemplo, punto, espacio, punto, o espacio, espacio, punto, espacio, punto, o cualquier otra combinación. Ustedes dirán, bueno, son ganas de complicar las cosas. Bueno, aparte de que pueda resultar un juego, también puede ser una manera de desconcertar a posibles intrusos, a posibles programas malignos. eh, También, evidentemente, hay varias maneras, hay maneras de encriptar ficheros para lo que yo desee mantener resguardado de otras miradas y sobre todo de miradas no invitadas o porque tenga contraseñas o por la razón que sea. Bueno, pues también jugar con todo eso es un procedimiento posible, pero justamente todo eso hace que en ese tipo de desarrollo la noción misma de extensión o de silencia pues se vaya volviendo más problemática, más complicada. Y esto hoy en menor medida se da también en Windows, porque también en Windows podemos tener extensión de extensión. De manera que ¿Qué, qué alternativa propondría yo si hubiera? Vamos, esta es una humildísima propuesta que quizá nadie recogerá. Pues, como ya he dicho, el Linux, que como tiene el Unix, una serie de atributos por usuario, grupo, y lo tiene en tres bloques, atributos propios del dueño del fichero, atributos del grupo al que pertenece y atributos de los demás, del público. Y son tres en cada caso: escritura, lectura, ejecución. Puedes ir sí o no. Pueden ser legible o no legible, escribible, o sea, modificable o no escribible, ejecutable o no ejecutable. Bueno, pues en Linux hay también atributos extendidos. Es una idea, la del atributo extendido, que yo conozco como usuario que fui en los años 90 del OS2, el sistema operativo de la IBM, que tenía los atributos extendidos y hacía un amplio uso de ellos. También hay en Linux atributos extendidos, pero primero, no, no están no están bien articulados, no están bien regulados por, por la sintaxis canónica del Unix, que es el POSIX. Están mal, los propios desarrolladores no hacen un uso comprensible y unificado de los atributos extendidos y el público no los conoce. Vamos, yo mismo los desconozco, esos atributos extendidos del, del Linux. Bueno, yo pienso que regularizando unos atributos extendidos, o sea, en vez de que cada fichero tenga 9 atributos, ponerle 12, por ejemplo, o 16, sería, pero en fin, bastaría con 12, podríamos ya tener una mejor identificación para poder, según el atributo, una clasificación, por ejemplo, en esos tipos de más usuales, fichero gráfico, fichero audio, fichero de texto, documento, eh, o, o,
fichero de impresión y así sucesivamente. Como digo, hoy se usan también atributos, se han ido extendiendo también de 4 caracteres. Por ejemplo, los EPUB que todos usamos para los libros electrónicos. Los libros electrónicos tienen otra serie de extensiones, FDI, EPUB, DVI. Bueno, varios hay una serie de ellos que los programas de lectura de libros electrónicos identifican por la desinencia. De manera que no desconozco que el concepto de desinencia ha sido muy útil en el DOS, en el Linux, supongo que también en otras alternativas en otras variantes de Unix, y en el Android, que yo llevo muchos años usando ampliamente. Pero en fin, yo pienso que conceptualmente sería preferible reemplazar esa noción de desinencia por el uso de otros atributos. Sería conceptualmente, lógicamente, para mí, más coherente, más unificador, menos ad hoc. Bueno, una tercera novedad de Kildall, y de nuevo, como todas las suyas, tomada por el clon que es el DOS, es el uso de las letras A, B, C, D, etcétera, mayúscula, claro está, seguida del signo de 2 puntos para determinar el conducto. Yo traduzco como conducto lo que en inglés se llama drive. ¿Qué es un drive? Es un dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, un disquete. El A es o era, no sé si ahora hay máquinas que siguen teniendo disquetes. El A era, en el computador que yo usaba, el disquete de 5 pulgadas y cuarto. El B, que vino un poco después, el disquete, el floppy, de 3 pulgadas y media. El C, 2 puntos, el disco duro, o la primera partición del disco duro. Cuando luego se hicieron particiones extendidas, la segunda podía ser el D. Y si la máquina no tenía partición extendida en el disco duro, pero ya más adelante, en los años 90, cuando vino el CD-ROM, bueno, pues el D, o en su caso el E o el F, podía ser el CD-ROM. U otros dispositivos externos que yo tuve, como el Zip, el Jazz, ambos los tuve de la marca de la casa I Omega. Bueno, pues tenían el Zip, que tenía 100 megas, me parece, que era más o menos de tamaño de un disquete de 3 pulgadas y media, y permitía llevar un contenido más voluminoso de una máquina a otra. Y luego el Jazz, todavía mucho mayor. Bueno, yo fui uno de los pocos usuarios del DOS que se aficionaron a ese tipo de dispositivo, que era caro y muy difícil de encontrar. En las tiendas normales de productos electrónicos no lo sabía. Era en algún lugar, en alguna de las tiendas de para diletantes, para aficionados, pero vamos, acudía uno al proveedor más normalito de material electrónico y ahí no lo encontraba. Bueno, de manera que esos conductos, luego el CD-ROM, que también el primero que yo compré, todo lo que tuve que caminar y ir de la ceca a la meca para comprar el primero, no había por ningún lugar, no se vendía. Llegué a una tienda de electrónica que se las daba de tener de todo y lo encargué y quedaron en avisarme nunca. O sea, hasta hoy han pasado más de 30 y tantos años, nunca me avisaron. Bueno, ya finalmente lo compré en la FNAC, recuerdo que fue el primero que conseguí. Y bueno, pues todos esos dispositivos tienen su letra mayúscula seguida de 2 puntos. Y eso ha continuado así en el Windows, que es un heredero, bueno, hasta qué punto es un sucesor o un legatario
diría yo, del DOS, que ha mantenido unos cuantos de los defectos y pocas de las virtudes del DOS. De nuevo, en mi personalísima y modesta opinión. Bueno, pues en la en el Unix no existe nada de todo eso, porque en el Unix la, todo es un fichero. La, la doctrina, la inspiración central del Unix es que todo elemento se va a tratar como un fichero. Ya sé que la impresora no es un fichero, ya sé que la escrutadora no es un fichero, pero el Unix va a tratarlos todos como ficheros, va a utilizar ese procedimiento, que es una ficción, evidentemente, pero, y entre otras cosas, todos los discos, todas las particiones, todos los dispositivos de almacenamiento van a ser ficheros y por tanto no necesitamos para nada la noción de conducto. Bueno, cuarta novedad de la cual ya he hablado y es que en Unix la separación entre un directorio y los subdirectorios o entre un directorio y los ficheros que contiene, la marca viene marcada por la barra inclinada normal, mientras que en el DOS y en el Windows es la barra inclinada invertida. ¿Por qué? ¿Qué razón de ser tiene eso? Bueno, uno de ellos es que en en el Unix, las órdenes que se dan en el intérprete de órdenes, cuando se les pone un parámetro, este suele representarse por un guión. El guión fue reemplazado por Kildall por la barra inclinada normal. Y por tanto había, para la separación de directorios, no se podía usar la barra inclinada normal, había que usar la barra inclinada inversa. ¿Por qué reemplazó el guión por la barra? No lo sé. Posiblemente por las limitaciones de la sintaxis del DOS y por a lo mejor, por la conveniencia de que los nombres de usuarios pudieran tener el guión normal, aunque hasta donde yo recuerdo, nunca ningún nombre de usuario tenía el guión normal. Lo que sí tenían era el subrayado, lo que a veces se llama también guión bajo. Bueno, cualesquiera que fueran las motivaciones, esta fue otra de las diferencias. La quinta novedad de Kildall fue reemplazar la, el intérprete de órdenes del Unix por otro nuevo, que era el CCP, Console Command Processor, que Patterson y por tanto Bill Gates llamó Command Com. Como ya he dicho, el Command Com es el intérprete de órdenes que viene por defecto con el DOS, pero algunos desarrolladores, algunos productores de software, inventaron después otro, mucho mejor, más potente, más polifacético, con, con un abanico de posibilidades muchísimo mayor, que fue el DOSCOM. Bueno, pues igual que el DOSCOM, se pudieron inventar otros. Yo digo el que yo conocí. En el intérprete de órdenes normal del Unix, el SH, ha dado lugar a varias modalidades, modificaciones. Hoy en Linux el más utilizado es el Bash, BASH. Creo, pero no lo puedo afirmar, que también se usa en otros Unixes, por ejemplo en BSD, en Solaris. Pero vamos, si no se usa el bash, son otros muy similares. No hay equivalencia exacta entre la función del command com y la del bash, porque en Unix, el bash, el intérprete de órdenes, es cualquier programa
que permita interactuar en modo texto al usuario con la máquina, impartirle órdenes y recibir de vuelta, es decir, introducir un inducto y recibir de vuelta un educto. Yo uso estas palabras, inducto y educto, que inventó mi difunto amigo Víctor Sánchez de Zavala, el que fue lingüista, uno de los introductores de la lingüística chomskiana en España y profesor catedrático de la Universidad del País Vasco, y se había ganado la vida como traductor durante un periodo y traducía mucho cuando muchas obras que entonces no estaban disponibles en nuestro idioma, y para traducir induct y output acuñó estos términos de inducto y educto. Bueno, pues aunque no se hayan popularizado mucho, pero a mí me parecen adecuados y por eso lo uso. Ahora, en cambio, por tanto, en el Unix puede haber diferentes eh, CLIs, diferentes intérpretes de órdenes que pueden coexistir. En el 2, no, hay uno, el Command Com, que es, mm, que es obligado, sin el cual el usuario no tiene acceso a hacer nada, a impartir ninguna orden en el sistema operativo. Por tanto, la función no es idéntica. Pero bueno, esa modificación, claro, yo la enumero de manera muy sucinta, muy somera. Para explicar su alcance habría que hacer un análisis que desborda los límites de esta presentación entre las características técnicas del Command Com y las características técnicas del intérprete de órdenes del Unix. La sexta modificación de Kildall y en pos del MS2 con respecto al Unix y por tanto al Linux, ya he dicho que consiste en la concepción de los directorios. Inicialmente, Kildall no había adoptado la noción de directorio que se venía usando en Unix, y cuando después se reintroduzca en el DOS a partir de la versión 2, será de un modo muy diferente del Unix. ¿Por qué? Porque en el Unix y en el Linux, a esto ya dedicaré otro episodio de esta serie, los directorios principales tienen una denominación canónica y los ficheros están agrupados en subdirectorios de esos directorios que tienen esa denominación canónica y por tanto que tienen una función específica. En cambio, en el DOS no es así. Bueno, normalmente en cuanto vino el sistema, la versión 2 del DOS, se creó un directorio que se llamaba así, DOS, donde tenía las órdenes, los ejecutables binarios con extensión COM, exe o sys, del cual no he hablado para no complicar. Y bueno, había algún otro directorio establecido. Por lo demás, el usuario era dueño de crear los directorios que le diera la gana y no había ninguna obligatoriedad de atenerse a ninguna denominación. No es que en Linux haya obligatoriedad, por supuesto. Cada usuario de Linux es libérrimo de usar otras denominaciones, las que quiera, y redenominar todo y modificar la estructura. Pero el tener una estructura canónica de directorios con una denominación estandarizada es sumamente útil para pasar, por ejemplo, de una distribución a otra, cambiar de distribución, o cuando eh, usamos la máquina no configurada por nosotros mismos, sino
por un conocido, un amigo, un colega, un compañero de trabajo que también use el Linux y, oye, ¿por qué no me ayudas a hacer esto o lo otro? Bueno, pues el atenerse a esa estructura, evidentemente es una ayuda. Si no, claro, uno para su propio uso y según su fantasía puede alterar todo lo que quiera la denominación. Pero aunque en la evolución del Windows también se han ido creando, por ejemplo, archivos del sistema, bueno, eso yo digo, cuando yo lo poquísimo que yo usé el Windows XP, poquísimo, accesoriamente, me acuerdo que para buscar dónde estaba, encontraba el directorio, archivos del sistema, archivos de usuario, o bueno, encontrar dónde había que guardar un fichero, buscarlo, bueno, era, para mí eran nombres, bueno, pues de fantasía, no sabía, no obedecían a esa pauta sencilla, clara, preestablecida que tienen el árbol de directorios del Unix. La séptima y última novedad que introdujo Kildall fue la sintaxis. Claro, en buena medida, la eh, Kildall modificó la sintaxis de las órdenes que se impartían en la línea de órdenes por varios motivos. Primero, algunas órdenes del Unix se suprimieron porque no eran adoptables ni adaptables al CPM ni al DOS. Por ejemplo, la orden LN, que es para establecer un enlace. De esto ya hablaré en otro episodio. En Linux, en Unix, podemos llamar a un fichero con varios nombres. Saben ustedes que para Wittgenstein, en un lenguaje correcto, cada objeto tendría su nombre y a cada nombre le correspondería su objeto, unívocamente. Bueno, pues el, en Unix, en Linux, no es así, sino que un mismo objeto puede tener un nombre inicial de bautismo y luego muchos otros. Y no solo diversos nombres, sino diversas ubicaciones, que son enlaces, links. Bueno, pues con la orden ln podemos hacer que un fichero reciba otra denominación y hasta otra ubicación. En, en DOS eso no es posible y como no es posible la orden misma carece de pertinencia. Otras modificaciones de la sintaxis se debían a las limitaciones mismas de la capacidad del sistema operativo y por tanto a la imposibilidad de usar una sintaxis tan variada, tan amplia como la del Unix. Otras modificaciones las introdujo por un afán de claridad, eh, mm, pero en otros casos el motivo no lo tengo del todo claro. Por ejemplo, la orden clear para despejar la pantalla lo reemplazó por CLS. Bueno, ¿qué se gana exactamente? No lo sé. Bueno, introdujo las modificaciones que él consideró pertinentes y que el DOS se ha limitado a heredar, evidentemente. Y luego agregó, o el DOS ha agregado otras que tienen sentido en el DOS y no tienen sentido en el Linux. Entre otras cosas, en el Unix en general, entre otras cosas por esta misma noción de drive o conducto, que ya he dicho existe en el DOS y en el Windows, pero no existe en el Unix. En el Unix todo es un fichero y un conducto es un fichero, un directorio, como cualquier otro. Y por tanto, pues esas CHCP, CHK, DSK, DISCOM, DISCOPY, Drive Query, sys, subst, bueno, pues el subst, en cierto modo, en DOS es un remedo de el LN, del link del Unix, pero con posibilidades muy limitadas.
Yo, de hecho, estas órdenes que estoy diciendo, subdiscom, discopy, drive query, las cuando como usuario del DOS las usé poco. No digo nada, pero no mucho. Ahora bien, he señalado una serie de diferencias. Hay, a pesar, más allá de las diferencias, a pesar de ellas, hay una similitud. Para los hoy, sin duda, muy poco numerosos, que nos adentramos en la informática a través del DOS y que aprendimos a trabajar, a interactuar con la máquina a través del intérprete de órdenes del DOS, el paso a, al Unix, sobre todo al primer Unix, también en entorno texto y no en entorno gráfico, resultó, no digo fácil, pero con un camino relativamente allanado, una cuesta arriba de pendiente suave, no esas rampas temibles del Tour de France, sino una rampa asequible para un ciclista aficionado. Y porque el modo de trabajar, el modo de interactuar con el computador en la sintaxis del DOS y en la sintaxis del intérprete de órdenes de Linux no son iguales. Hay alguna orden que sí es igual, pero hay una diferencia, pero es fácil o relativamente fácil aprender el vocabulario y la sintaxis del uno al otro. Quien se ha entrenado, como yo lo hice, escribiendo muchos scripts del DOS, ficheros BAT o BTM, tiene un entrenamiento importante para aprender la sintaxis del bash en el Linux y para escribir scripts SH. De manera que el DOS, yo pienso que hoy, aparte de que yo personalmente lo uso en el DOSEMU, de lo cual ya he hablado y volveré a hablar, pero, y por tanto para mí el DOS sigue siendo hoy útil, no solo útil, imprescindible para mi trabajo tal como lo tengo organizado, pero además de eso, yo considero que para un, un aprendizaje eh, intenso, fuerte, potente, ambicioso de la informática, ningún usuario avanzado debería dejar de conocer el DOS. Y además hoy es fácil, porque existe el Free2 que se sigue actualizando, que está disponible gratis en el Internet, que tienen ustedes actualizable, que pueden correr en máquinas virtuales, ya sea con VirtualBox, ya sea dentro del Linux, ya sea en Windows, ya sea en otras variantes del Unix, como el BSD, por ejemplo, o en Mac. Yo no conozco los sistemas de Mac, pero sí que sé que el VirtualBox de la casa Oracle también produce para Mac y por tanto también en el Mac se puede tener una máquina virtual FreeDOS del DOS libre y, y aprender toda su sintaxis, verle todas las posibilidades, ver hasta dónde se puede llegar con él. Hay unos vídeos en YouTube ofrecidos por el equipo desarrollador del FreeDOS. Y bueno, quizá buscarlo mirar esos vídeos puede ser un modo de acercarse y verán que efectivamente es un sistema operativo útil dentro de sus limitaciones que dio mucho de sí. Dio mucho de sí, no gracias a Microsoft, lo repito una vez más, porque Microsoft, aunque lo desarrolló, lo mejoró, lo pulió,
evidentemente, pero claro, lo tomó del Q2 y el Q2 a su vez era un clon del CPM de Kildall. Ahora, ¿qué es importante? Lo más importante es poner, asentar los cimientos y elaborar la estructura básica. Carece de importancia el desarrollo ulterior, la elaboración ulterior, desde luego que no. Todo es meritorio, todo es importante, todo es válido, todo ha de agradecerse. Pero bueno, el mérito principalísimo del DOS yo se lo atribuyo al difunto Gary Keldon. Y mi apego al Linux, al Unix, no excluye mi gran reconocimiento, mi gratitud al DOS por lo mucho que hice con él y que sigo haciendo hoy con el DOS, ahora ya dentro de Linux. Yo no uso el FreeDOS como máquina virtual, lo que uso es un emulador, el Dosemu, pero dentro del Dosemu pues corro también el FreeDOS. Ciertamente que para un número limitado de aplicaciones, pero para esas me es muy útil. Bueno, pues con esto pongo punto final a este episodio comparativo entre el Unix y el DOS.